Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de algo que suena un poco técnico, pero en realidad define el futuro económico del país. La taxonomía verde en el Ecuador, o de cualquier país que decida entrar en esta dinámica, como ya lo ha hecho la Unión Europea, ya vamos a hablar de eso. O Colombia. O Colombia también. Hoy vamos a tratar de traducir un PDF estatal en una historia que cualquier persona pueda entender. ¿Qué tal? Yo soy Nuno Acosta. A mí me dijeron, sistema de clasificación técnico-jurídica para actividades económicas ambientalmente sostenibles. Y lo primero que vi fueron tablas y anexos y no un relato de país. Por cierto, la información oficial del tema se encuentra en taxonomiaverdeecuador.com. Aquí ponemos la dirección. ¿Qué es taxonomía verde? Según el sitio web que ustedes ven, es un sistema de clasificación técnico-jurídica para identificar qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles con el fin de alinear la economía y las inversiones con la conservación ambiental y los compromisos climáticos del país. Un poco complicada la descripción, ¿no? Un poquito nada más. El especialista, ex ministro de Ambiente, ex canciller de la República, dueño de Sambito, Gustavo Manrique, la plantea como una reconfiguración del sistema económico. Hay que entender la taxonomía verde como una regla clara para la movilización de capitales de mercados privados sobre todo, porque ya la filantropía no alcanza. El crecimiento de la riqueza mundial ha tenido una curva así. El crecimiento de la filantropía ha sido así. Hay un gap enorme entre el movimiento de las donaciones y el movimiento de la riqueza privada, ¿verdad? Y se necesita que esta filantropía suba a mayores niveles de movilización de recursos económicos. Y solo lo podremos lograr cuando se vea a la biodiversidad como parte de la estructura económica del mundo. Quienes tengan un lenguaje claro para que esos capitales fluyan típicamente de países desarrollados a países en vías de desarrollo, como por ejemplo la mayoría de América Latina, que además resulta que lo que antes era unos lindos paisajes, hoy se convierte en la estructura económica. Por ejemplo, en el Ecuador, el 10% del PIB viene de la economía azul, o el 50% del PIB mundial viene de la biodiversidad. Es como un semáforo, creo yo. La taxonomía verde en la que estamos trabajando es como un semáforo. Imagínate un semáforo con verde para que puedas hacer inversiones en un proyecto que realmente sea sostenible. Entonces, quienes tengan reglas claras podrán recibir o podrán tener mayores oportunidades de la movilización de recursos económicos de los mercados capitales. Esos países tendrán más competitividad y tendrán más oportunidad de recibir esos recursos. Quienes tengan reglas claras, quienes que tengan la taxonomía verde, también conocida como nomenclatura o glosario o diccionario de lo que cada definición quiere decir. Por ejemplo, en Europa, que ya aprobaron el Pacto Verde hace algo más de un año, en donde hay una serie de requisitos para la entrada y salida de bienes y servicios. Ellos ya están hablando de aduanas verdes. Una aduana verde es alguien. ¿Quién puede usar el pase de una aduana verde? Un producto que tenga las definiciones aprobadas claras de qué quiere decir empaque ecológico, o qué quiere decir material biodegradable, o qué quiere decir producto orgánico, o qué quiere decir finanzas sostenibles, ¿verdad? O carretera ecológica. Eso es la taxonomía verde. Así que los países que empiecen a implementar o que tengan taxonomía verde aprobadas desde sus gobiernos ejecutivos tendrán una mayor probabilidad de recibir recursos y por ende llevar a mercados en el extranjero sus bienes y servicios.
Hace una década no había ni un solo país que tenga una taxonomía verde aprobada. Hoy hay más de 40 y casi 20 más que están en la vía de aprobación. Ecuador uno de ellos. Pero antes de avanzar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como @moguldesarrollo. Pueden vernos en YouTube. Pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas Spotify, Apple o su plataforma favorita. Suscríbanse a nuestro blog en moguldesarrollo.com. Somos Pronto en I99 y también en los canales digitales de I99 y también en Chroma Click. y en Chroma Click. Somos Racionalmente Irracional, un podcast de Mogul, y hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad. El gobierno ecuatoriano está construyendo una taxonomía verde, que es un sistema para decir, esto sí es un proyecto realmente verde y este no. Es básicamente un sistema para clasificar actividades económicas según su impacto ambiental, pero no es una clasificación subjetiva, es una clasificación técnica. Es decir, que define actividades si son sostenibles y cuáles simplemente parecen serlo. ¿Para qué? Para alinear la economía y las inversiones con la conservación ambiental y con los compromisos climáticos del país. Ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hablar de sostenibilidad? ¿Por qué debemos garantizar inversiones en proyectos sostenibles? ¿Por qué proyectos verdes? ¿Por qué hablar de ambientalmente responsable? ¿Por qué hablar del planeta? Creo que debiéramos dar un paso atrás y analizarlo desde esa perspectiva por un instante. En este caso, podemos hablar de David Attenborough, creo que se pronuncia así. Attenborough, sí. Sir David Attenborough. Sir. El documentalista es el documentalista de National Geographic, ¿no? Él dice que decir que la naturaleza es lo más precioso que tenemos y que dependemos totalmente de ella. Entiendes que la sostenibilidad no es un tema de nicho o de moda, es la base de todo lo que somos. De hecho, pueden ver a Sir David Attenborough en Netflix en su serie Earth. Tiene capítulo 1, capítulo 2. Maravilloso, sí. Solo hay un planeta. Y sin embargo, estamos protagonizando lo que Elizabeth Kolbert llama la sexta extinción. Una ola de desaparición de especies que, a diferencia de las 5 extinciones previas, no la está causando ni un meteorito ni un fenómeno atmosférico, sino nuestra forma de vivir. Según el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Exactamente. Son tiempos críticos para los seres humanos como especie. A ver, creo que debemos entender que cuando talamos un bosque, movemos una especie, contaminamos el agua o contaminamos el aire o cambiamos el uso del suelo o extraemos recursos ilimitadamente o incluso cuando consumimos sin conciencia, estamos afectando al planeta. Y como decía Nuno, solo hay un planeta en el que vivimos, Entonces estamos afectando al planeta y estamos afectando el planeta para las generaciones futuras. Y en la instancia en la que estamos hemos cruzado un par de umbrales que ya no hay vuelta atrás respecto a cómo hemos contaminado. Entonces definitivamente hay algo que hacer, porque, y esto es lo irónico, ¿no? Si los seres humanos desaparecemos, el planeta continúa. Que absolutamente todo lo que está alrededor de uno, quien sea que nos esté escuchando, mire alrededor, todo viene de la naturaleza, por producción o por extracción. Siempre. Sea sintético o no, siempre viene de la naturaleza, ya sea porque lo extraes o porque lo produces en agricultura o en maricultura, en lo que sea. Entonces, ya desde ahí debemos llegar a un entendimiento que la biodiversidad, los recursos generales en general, están indexados en la estructura económica planetaria. Por ejemplo, la aspirina, que estoy convencido que todos saben para qué sirve y todo lo que nos ha ayudado en la vida, viene de la corteza de un árbol, del sauce. Una industria de billones de dólares. Imaginen la humanidad sin aspirina.
Es como una ironía pensar que somos Fuerte. la única especie que puede contar la historia el relato de supervivencia o de extinción, y como están dándose las cosas, el final que estamos construyendo podría ser trágico. Por eso cuidar el planeta ya no es solamente preocuparse de salvar especies carismáticas, ¿no? Es literalmente decidir qué tipo de historia queremos contar sobre nuestra propia especie. Ahí es donde este mecanismo de taxonomía verde se vuelve realmente importante. O sea, esa taxonomía verde es como un diccionario compartido entre Estado, bancos y empresas. Si todos usamos la misma definición de verde, entonces el dinero puede ir hacia mitigación o adaptación al cambio climático, economía circular, gestión del agua, control de contaminación, protección de la biodiversidad. De hecho, hay un artículo publicado en Diario El Universo hace pocas semanas de Gustavo Manrique, se llama El negocio de cuidar la naturaleza. Y él pone una perspectiva interesante. Él dice, y lo cito textual, dice: durante décadas nos enseñaron a medir el progreso únicamente con indicadores como el PIB. Pero surge una pregunta inevitable para el mundo empresarial. ¿De qué sirve crecer económicamente si al mismo tiempo estás vaciando la bodega de recursos que sostiene ese crecimiento? Y termina Gustavo recomendando, y yo suscribo la recomendación, la necesidad de integrar la sostenibilidad a la estrategia empresarial. Hace poco tuve la bendición de estar en la Reserva Ecológica, en el Parque Nacional Yellowstone, el parque número 1 de creación en la era del presidente Roosevelt, el número 1 en el mundo. 800 millones de dólares que mueve la economía del Parque Nacional, y tan solo 14 millones se pagan de esos 800 millones en la entrada al parque. ¿Y el resto de los 700 y pico millones de dónde viene? Del rafting, del alquiler de las cabalgatas, de las hamburguesas que te comes alrededor, de la hotelería y en general del ecoturismo que hay alrededor del parque. Otro ejemplo más cercano es Galápagos. Se calcula, según datos de la Fundación Charles Darwin, que un tiburón vale, dependiendo la especie y lo que vive, pero entre 3 y 5 millones de dólares. Y nos preguntaremos, ¿cómo puede ser que valga un tiburón eso? Claro, porque tienes turismo de observación, o turismo vivencial, o buceo de experiencia. ¿Y cómo llegas a la valoración económica? Porque para llegar ahí, el turista tuvo que pagar una tasa aeroportuaria, tuvo que comprar un pasaje. Los que han ido a Baltra saben que se cruza en una panguita que vale un par de dólares la cruzada. Luego tienes que alquilar un vehículo para llegar a tu hotel. Luego pagas el hotel. Por supuesto que tienes que desayunar, cenar y almorzar. A veces compras un souvenir, alquilas el bote para ir y alquilas los equipos. Esos son los 3 o 4 o 5 millones de dólares, dependiendo del tiburón, que vale la biomasa o el número de tiburones que hay ahí. Lo mismo ocurre en Costa Rica, en el que dijeron los marlins no se pueden capturar, es catch and release o captura y suelta, porque saben que un marlin vive 20 años, algo más, algo menos. Y también hay toda esa economía relacionada con el turismo ecológico de ir, capturar y soltar, ¿verdad? Es que etiquetas como ecoamigable, o cuida el planeta, o orgánico, o natural, o consciente, o ecológico, no necesariamente significa que ese producto o servicio sea ecológico, ambientalmente responsable, orgánico o natural. Toma como ejemplo una marca de gaseosas que invirtió hace unos años $250,000 en desarrollar acciones pro mujer, pro ambiente en África. Pero también invirtió $2.5 millones en publicidad y relaciones públicas de esas acciones. Claro, lo irónico ahí, pones 250,000 en la acción, pero 2,5 millones en la publicidad de la acción. ¿Y por qué no invertías la inversión? Claro. Correcto. De hecho, la sostenibilidad es un tema bastante amplio y bastante complejo. Por ello,
para muchas empresas es difícil empezar a actuar y hablar sobre ello. Por eso creo que la sostenibilidad la debemos tratar desde la perspectiva de la conducta humana. Si queremos realmente un cambio, debemos entender la sostenibilidad desde el marco conductual, no solo normativo. Porque podemos cambiar dramáticamente el comportamiento de la gente cuando le das los motivos necesarios para que lo entiendan. Acuérdense lo que pasó en pandemia, ¿no? Logramos cambiar el comportamiento del planeta diciendo quédense en casa, usen mascarilla y demás. Sí, habían algunos que no lo hacían, pero esos fueron los menos. Los más sí se engancharon. Al menos por ese tiempo. Y sobrevivimos, claro. De nuevo, la sostenibilidad sería sostenible si la vemos desde el comportamiento, no solo desde la técnica ambiental, creo yo. De acuerdo. Ahora, volvamos un poco a la taxonomía verde. El objetivo estratégico que se ha planteado el gobierno al desarrollar este sistema de clasificación técnico-jurídica, como decías tú, Nuno, es bastante claro. Movilizar financiamiento sostenible nacional e internacional hacia proyectos ambientales. Y de paso, creo yo, evitar el greenwashing del que hablabas, ¿no? Que es un poco, para entender greenwashing, ¿no? Es esta estrategia de marketing que podría resultar engañosa, en la cual la empresa apunta a ser sostenible o ecológica para mejorar su reputación y vender más. Tú sabes que yo creo que el greenwashing es una respuesta económica de una marca en particular hacia una necesidad de responsabilidad ambiental de un consumidor. Pero es una respuesta equivocada, porque no tienes que hacer una acción de sostenibilidad pensando en que te compren más. Tienes que hacer una acción de sostenibilidad pensando en cuidar el planeta y como consecuencia vas a vender más. De acuerdo. Y no es solamente verte bien, ¿no? Exacto. Ahora, ahí aparece un problema estructural, ¿no? De hecho, hay algo de asimetría de información, porque el consumidor no tiene cómo validar si algo es verdaderamente sostenible o no. El caso más avanzado que hoy tenemos es la Unión Europea, lo decíamos al comienzo del episodio. Ellos definieron que una actividad solo es sostenible si cumple 4 condiciones, y las enumero. 1, debe contribuir de forma real a un objetivo ambiental. 2, no debe perjudicar significativamente a otros objetivos. 3, debe cumplir estándares mínimos. Y 4, debe pasar criterios técnicos específicos, porque no basta con hacer algo bueno de un lado si estás dañando el otro, un poco lo que conversábamos con esta empresa, ¿no? Y ahí la Unión Europea definió 6 grandes objetivos. Cambio climático, del que más se ha hablado, adaptación al clima, agua, economía circular, contaminación y biodiversidad. O sea, la sostenibilidad no es solamente emisiones de CO2, es mucho más que eso. Y el conocimiento de estos puntos ayudaría a que la gente diferencie cuándo es una acción sostenible, verde, real, a simplemente greenwashing. Vas al restaurante en el que te sirven el sorbete de papel, de aguacate, y sé qué vaina, y luego para llevar la comida te entregan 5 fundas y ahí te das cuenta. Sí, entonces tú dices, no está cumpliendo lo que ofrecen, ¿no? Correcto. Este sistema de clasificación técnico-jurídica debería evitar que cualquiera se autoproclame eco, sin cumplir criterios técnicos como los que tú has explicado, Lucho. Por ejemplo, de acuerdo a la publicidad de una camioneta, vámonos a la publicidad. Vemos que la nueva camioneta con la nueva tecnología está cruzando por las montañas y pasa por el humedal y la ladera y la playa, y se mete en la playa y va salpicando todo eso y cruza el páramo para asociarse con una imagen de natural, pero también está destruyendo el ecosistema. 100%. Es como el refrigerador que le pones junto al arbolito y te proclamas verde. Hubo publicidad hace quizás 15 años de un refrigerador al lado de una planta y se proclamaba verde. Claro, o tener una valla y decir que es verde porque le imprimiste encima unas flores, ¿no? O el shampoo que te dice que tiene tales y tales y tales componentes que son buenísimos, pero deja de decir que tiene tales otros que son malísimos para el planeta. O los cosméticos. Y podemos seguir
una hora. Movilizar financiamiento sostenible, evitar greenwashing y articular políticas públicas con el sector financiero para que la transición ecológica sea algo que se financia y que tiene resultados, no solamente que se declare, ¿no? Creo que esto es importante. Hay que entender la taxonomía verde como una regla clara para la movilización de capitales de mercados privados sobre todo. La taxonomía define qué proyectos reciben financiamiento, qué empresas pueden acceder al capital y cómo se evalúan las inversiones. O sea, esto no solamente es ambiental, es económico. De ahí viene el título de el negocio, ¿no? De la naturaleza. Entonces, quienes tengan reglas claras podrán recibir o podrán tener mayores oportunidades de la movilización de recursos económicos de los mercados capitales. Y ojo, que quien no se alinea a esto queda fuera del juego. Fuera del negocio. Finalmente, claro. Sí. En resumen, el Estado quiere que la taxonomía sea un puente entre la conservación y economía para que lo que se financia sea compatible con metas ambientales, no solo con resultados contables y económicos. Esto termina resumiéndose en triple rentabilidad. Rentabilidad económica, rentabilidad social y rentabilidad ambiental. ¿No? La triple rentabilidad. Correcto. Hablemos desde la perspectiva de la gente, desde la perspectiva de los consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censas de Ecuador, según el INEC, 98.2% de los hogares ecuatorianos utiliza combustibles limpios. 65.9% de los hogares ecuatorianos clasifica residuos. Según una encuesta Es alto ese número, ¿no? Sí, es importante. 65.9% de hogares ecuatorianos clasifica residuos. Según una encuesta global de Nielsen, en 60 países, más del 55% de los consumidores del mundo están dispuestos a pagar más por un producto o servicio que tenga un compromiso con el planeta o un compromiso con la gente. El tema social y ambiental no lo puedes disasociar. Una inversión ambiental es también una inversión en lo social. Míralo desde la perspectiva de las empresas. ¿Dónde está el negocio? Según el INEC, desde el 2021 en adelante crece la proporción de empresas que producen o usan energía renovable en Ecuador. Pero mientras algunos empresarios están pensando en liquidez o en recesión o cómo vender más, otros empresarios, porque los hay, otros empresarios y muchos consumidores están pensando en el impacto ambiental y en el impacto social de sus decisiones. Eso sería un no más business as usual, negocios como siempre. Un reporte global de tendencias de uso de empaques sostenibles indica que el 54% de los compradores ahora prefieren envases reciclables, compostables o reutilizables, y el 51% favorecen el producto que usan menos plástico. Un estudio de Smurfit Kappa halló que casi 2/3 de los consumidores son más propensos a comprar de marcas o tiendas que usan empaques sostenibles. Pero menos del 40% de las personas cree que las empresas realmente están haciendo lo suficiente, lo que revela una brecha entre el discurso y la confianza. El mundo empresarial cada vez es más volátil, Sí. más complejo, más incierto, más incómodo, más exigente, pero enfocar las acciones, estrategias y planes a solo las ventas o solo el retorno de la inversión a los socios es bastante miope, por decir lo menos. Puedo decir honestamente que nunca he iniciado un negocio meramente para hacer dinero. Si ese es el único motivo, creo que es mejor no hacer nada. Esto lo dijo alguna vez Richard Branson, CEO de Virgin Group. Sir Richard Branson. Sir, otro. Y líder de más de 360 empresas. A ver, yo creo que hay que entender que la sostenibilidad empresarial y el social investment atraen y retienen personal, atraen y retienen consumidores, construyen una cultura corporativa fuerte, garantizan el que tengas una LPO, una licencia para operar, ¿no? Aquellas empresas que la comunidad dice, no, fuera de aquí, no te queremos, eso es una licencia para operar, no es un texto jurídico formal, pero es una autorización
consensuada porque, para que haga sus operaciones ahí, sobre todo en temas sensibles como energías, combustibles y demás, ¿no? La sostenibilidad empresarial te ayuda a tener una LPO con tu comunidad y sí te hace crecer las ventas. Más de 9 de cada 10 compradores declaran que la sostenibilidad es importante para elegir una marca, ha dicho un estudio de Nielsen hecho hace 2 años. Volvamos al inicio. Es positivo que el gobierno ecuatoriano esté construyendo la taxonomía verde. ¿Sí? Y definamos sostenibilidad. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Según el informe socioeconómico de Brundtland, elaborado para las Naciones Unidas, es responsabilidad de todos, Estado, empresas y personas. Los principales acercamientos a la sostenibilidad son productos de decisiones ejecutivas, empresariales o personales. Sí, el cambio de mentalidad hacia una economía más sostenible implica un cambio en el comportamiento de los consumidores, de los empresarios y de los estados. Y recuerden que hay un solo planeta y no hay planeta B. Porque cada acción o inacción genera una huella y la huella puede ser positiva o puede ser negativa. Ejemplo más criollo, el cangrejo ecuatoriano. Según FENACOPEC, una industria de 100 millones de dólares. ¿Y qué produces con esa industria de 100 millones de dólares? Pequeños pescadores, pescadores artesanales, que respetan una veda, que entendieron que hay que respetar la veda de especies, hay que respetar los tamaños, las épocas, las zonas, y comer cangrejo en una época determinada del año. Y la industria del cangrejo solo crece, porque hay una veda y porque hay una economía que se entendió alrededor de respetar y de tener una taxonomía, es decir, unas reglas claras. Así que no me imagino una humanidad, un planeta, sin que los 190 y pico de países a nivel mundial tengamos una taxonomía verde. Y la taxonomía también aplica para las instituciones financieras, para las empresas, y lo que da es claridad de inversiones. Vamos a que la sostenibilidad dejó de ser un discurso para convertirse en un sistema, y la taxonomía ambiental no es más que un intento de ordenar todo el caos existente. Esto fue racionalmente irracional. Si te gustó este episodio, compártelo y cuestiona todo lo que te venden como sostenible, porque no todo lo verde es realmente verde. Y entender eso es empezar a pensar de una manera diferente. Por cierto, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de planeta, pero no hemos hablado de océanos. Creo que debiéramos en algún momento hablar de océanos. Definitivamente, es parte de. Porque, así, suelto un dato en el aire. Siempre nos han dicho que el aire que respiramos viene mayoritariamente de los árboles que hay que cuidar. En realidad, el aire que respiramos en el 60% viene de los océanos. Pero esa es otra historia, para otro momento. Esto es guerra. Violencia. Con más de 50 conflictos activos en el año 2025. Nos vemos. Gracias.